es un genocidio contra los cristianos. Christian genocide. Why are they shouting Allahu Akbar? Asesinaron a 258 personas. Killing babies. Don't go alone. You may not live to tell the story again. Más de 100.000 cristianos han sido asesinados por el grupo fundamentalista Boko Haram. Crímenes contra cristianos en Nigeria. Les preguntabas por Trump y dice que ven y lo bombarde todo. Trump ha dado la orden de bombardear Nigeria esta madrugada. The USA will immediately stop killing of Christians. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. Tenemos ante nosotros el gran mapa de Nigeria, un territorio inmenso, millones y millones de personas viviendo juntas, diferentes etnias. Estamos ahora mismo en Abuya, la capital política del país. En estos días, este par de semanas, vamos a explorar los estados de Plateau y de Benue. Vamos a llegar hasta Jos y en Benue vamos a estar en Makurdi, que si bien es cierto que los terroristas, hablando de Boko Haram, Al-Qaeda e ISIS, están en la zona norte, esta es una de las zonas en las que precisamente hay más masacres a cristianos. Es lo que vamos a investigar, los motivos que hay detrás de estas mismas. People in the rural communities are not finding it easy. Children lost their parents. Some people also lost their wives. There are women who also lost their husbands. So people are in critical condition. También es una de las zonas más problemáticas de cara a los secuestros express, ¿no? La zona de los secuestros express aquí y también por esta zona de aquí, ¿no? Por Kaduna, por el estado de Níger, que son muy habituales, ¿no? Y eso es lo que precisamente queremos evitar. There are killings everywhere. What do you think about the situation for us? If we go to the city center, we're going to the villages. The villages. So I think it will be better you get some security agents that will go with you. The problem is insecurity and the bandits and what is happening in Nigeria. Entonces nos vamos a estar moviendo a través de estas zonas en coche privado, eso sí, pero nunca va a ser ni el mismo coche ni el mismo conductor. Claro, al final es un tema de seguridad, ¿no? Si vas con vehículos diferentes, no saben en qué vehículo vas a ir hoy y por lo tanto eso nos da a nosotros margen de maniobra. No es algo infalible, pero dificulta nuestra identificación. Es lo mismo que ir por un camino y volver por uno distinto, ¿no? Sí que es cierto que las carreteras que unen las ciudades principales son seguras y la inseguridad va a llegar más cuando entremos a los pueblos, a la zona rural. Particularly if you go to rural communities, the roads are not good enough even for vehicles to move. The kidnappers and the bandits, they use that opportunity to simply kidnap people or kill people anyhow or even steal their property. Podemos ser objetivo para secuestros y donde tenemos que ir con 1.000 euros en el bolsillo para intentar negociar, pagar nuestro propio rescate. Kidnappers collected 2 points. Bien, voy a contar un poquito de Nigeria en general, porque claro, es un país muy grande. Estamos hablando de entre 230 y 250 millones de personas y tiene a la vez 36 estados, alrededor de 200 grupos étnicos, por lo tanto es un país complejo. Cuando nosotros hablamos de Nigeria tenemos que entender un poco el capítulo general antes de adentrarnos, como vamos a hacer estos días, en un capítulo más particular. La base de todo esto parte de que en todo Nigeria tenemos situaciones de violencia generalizada. Oigo a veces, ¿no? Es que siempre son los musulmanes. Te vas aquí, sí, siempre son los musulmanes, efectivamente. Te vas aquí y muchas veces son los musulmanes, pero te vas a la zona cristiana y no nos engañemos. La guerra civil de nigeriana, también conocida como la guerra de Biafra en el siglo pasado, empezó por la zona Igbo, que es cristiana. Si nosotros vamos a toda esta zona costera de aquí, tenemos secuestros ritualistas donde se hacen sacrificios humanos como excusa para el tráfico de órganos. Tenemos grandes mafias como Black Axe, como The Air Confraternity, de mezcla cristiano-musulmana o directamente cristiana. Los grupos armados del delta del Níger son cristianos ellos, ¿no? Cuando hablamos de secuestros en Nigeria, es un país donde secuestran a más de 8.000 personas al año, todo el territorio nacional es susceptible. Es verdad que aquí es la zona mayor de secuestros, pero no nos engañemos, las niñas famosas que han secuestrado a Boko Haram están aquí. En la zona del delta del Níger hay muchísimos secuestros. Virtually every day or even every week, you'll be hear a lot of stories about killings, about kidnappings, and
all sorts of criminal activities. Last week, there were farmers that were killed around Jos South. There was also incident of kidnapping where about 28 people, including children and women. Entonces entendamos que Nigeria es un país con una situación de seguridad muy delicada. Nosotros vamos a ver una muy concreta, pero hay para dar y regalar. Nigeria, my brother, it's very hot. It's very hot. It's very hot, I'm telling you. Empezando por la religión, que es lo que está de moda. Si partimos por la mitad, a la altura de Abuya, el país, tenemos un norte musulmán y un sur cristiano. ¿Qué es lo que ocurre? Que las rutas transsaharianas del norte trajeron el Islam, que luego se implantó de forma bastante más definitiva con las yihad fulani, no olvidemos este nombre porque va a salir constantemente, que de forma violenta reasentaron el Islam en el norte, mientras que el sur fue colonizado por los británicos, que trajeron consigo, lógicamente, la religión cristiana, también, como todo proceso de colonización, de forma violenta. Aquí lo que está ocurriendo es que los fulani, que son nómadas y pastores de forma tradicional, desde los años 80 esto se está secando, porque el desierto del Sáhara está para allá y el desierto avanza y por lo tanto cada vez es más difícil que los ganados se puedan alimentar adecuadamente. ¿Qué es lo que hacen? Por tradición y por lógica, bajar hacia el sur. ¿Qué es lo que pasa cuando bajan hacia el sur? Muy sencillo, que se encuentran con comunidades de tradición agrícola de otros grupos étnicos y que, mientras que ellos fueron islamizados, estos aquí fueron cristianizados. Por lo tanto, tenemos un conflicto o un choque a tres niveles. The whole tree has come to play in the whole event. But invariably, the most important one here that I see is acquisition of land. An aim of land grabbing. These two groups, they accuse each other and they don't agree with what either of the group is saying. None of the party will agree that he's offending each other. Vale, pues ya esto es cuestión de minutos, lo que tarde en llegar nuestro conductor, el primero de los que vamos a tener en estos próximos días, ya lo hemos explicado, y nos dirigimos hacia Jos, la capital del estado de Plateau, así que lo que tarde en llegar el conductor. Now I reach almost 8 years and never go my village because all this issue they inside my village. But if our government would try to stop the insecurity and the kidnapping in our country, it will be very better. Our government, they are not trying for us. Las carreteras nigerianas son bastante peligrosas y ahora estoy hablando de la conducción. Se conduce a mucha velocidad, se conduce sin sentido común, es decir, sentido contrario, adelantando por donde no se puede. Mira, este va en contravía. Vamos por una carretera ahora mismo que está nueva, la acaban de asfaltar, pero claro, un tío, mira, otro. Wow. Estamos hablando de que hay una mediana en mitad de la carretera y se mete a los carriles contrarios. Es peligrosísimo, lo estamos viendo continuamente. Sí, ahora son una cola de coches. Sí, una cola de coches, ahora vienen de seguido. ¡Epa! Ahora nos toca a nosotros ir en contraria. Una vez a unos, otra vez a otros. Aquí nosotros tampoco nos salvamos. Generalmente lo que se hace es quemar, sobre todo en la estación seca, las hierbas altas que hay en los bordes de la carretera, precisamente para evitar que los bandidos se posicionen muy cerca de la carretera y te hagan la emboscada. Entonces se hace para tener más visibilidad en la carretera. Ya estamos, de hecho, cruzando un checkpoint. Quita la cámara. Ahora ya estamos en una zona donde ya son habituales los ataques de los bandidos. Entonces los checkpoints en las carreteras principales son una constante. We began peacefully in the 70s before politics come. In the 80s, we are living as a brother's keeper. It started in the main city and then subsequently it now spread to the rural communities. If you go to rural areas now, you see the crisis continue, particularly between the farming and the herding communities. Or you go to farm, they kidnap you. You accuse the Fulani man of bringing a cows into your farm, and what the next thing, you may not live to tell the story again. You don't go alone. I pray God will take you there safely and bring you back safely. Amanecemos en la ciudad de Jos, la capital del estado de Plateau, una de las regiones del cinturón central. Una de las regiones, por lo tanto, más críticas
tanto en secuestros como en masacres. Esta mañana nos vamos a dirigir a un colegio que fue atacado hace unos años. Este colegio está en un pueblo de agricultores, es decir, un pueblo cristiano. Pero por la tarde también vamos a ir a visitar a los pastores musulmanes. Pero se ha dado un acontecimiento, ayer se dio un acontecimiento que lo cambia todo. Justo al lado de este pueblo han asesinado unas vacas, a unos pastores. Los pastores culpan a este pueblo agrícola, justamente, a este pueblo donde está el colegio al que nosotros vamos. Normalmente las venganzas de asesinatos de vacas son matando personas. Los pastores se defienden matando personas. Bueno, nos dirigimos a Cuy, poblado agrícola. The situation when it comes to the killings, it depends on where you are and the person you are asking the question. So you, interviewing and coming to ask, if you go back, you put the answers together, you discover that everybody is crying. That's just it. En este país hay más de 8.000 secuestros al año. No es ninguna tontería, estamos en la zona más crítica de todo el territorio. Yo a esto le llamo el pack antisecuestro. Este fajo con 1.000 euros para intentar negociar nuestro propio rescate. No es infalible. Está claro que el secuestrador puede pillar los 1.000 euros en así secuestrarnos. Nos arriesgamos a eso, pero al menos tenemos un argumento, tenemos una baza de negociación. Decirle, sé inteligente, pilla estos 1.000 euros, nosotros no vamos a decir nada. Huye con el dinero, el ejército no te va a seguir. Quítate problemas, vete con estos 1.000 euros y quítate problemas. Así que siempre que salgamos a cualquier zona de pueblos de esta zona, de estos estados en los que vamos a vivir los próximos días, casi 2 semanas, súper importante, es lo que llamamos el pack antisecuestro. The real matter of Plateau State, it is not a religious matter. It is not about Christians and Muslims. It's all about politics, urbanization. As long as urbanization gets growing, limited space for grazing will certainly be the problem. I want to thank you for the gift our brothers who have come to pay us visit. This we ask with thanksgiving in Jesus' name. Amen. What we are passing is not the best situation. Here we are blessed. We do both irrigation and rainy season farm. Most of the rainy season farm were destroyed. And they have displaced many of my people. People have already traumatized. Our only means of livelihood is being destroyed. This community was the first ever to be attacked on the whole plateau by the Fulanis. That was 2001. They attacked, killed 7 people, as at that time. They have attacked that area 4 times. Series of attacks on our roads. They are making our access road very, very difficult. We had one of our boys who is a security officer with the airport authority here. You look at him there. Let him show you. These are the wounds in all these places. I must say, With naturals, yes. there was a time they killed 9 people in the family. 9 people in one family. They almost eliminated the family, only for the grace of God that one survived. One survived. We have been buried people in mass at different times. They will steal everything you have. All the valuable things you have, they will pack them first. After packing them, then they will set the house on fire. Let's see, the farko. Zuwa ga kenan na ga na kwace da yake ga can ki su da an su ke yiwa. Sai ku ga tanin su da ba wai karin kamsa sani ba. Sanda ne amma da mutum ɗaya ne a sai masu mutane biyu ne amma ɗaya ne ya fita min a gaba haka. Ba san ɗaya na baya ba. Yana ya mai kamin na shi mai kai. Na bi su fakiyo. Ci na farko ka. Sai ni ba Allah ya cire likin. Our farm doesn't move. It is they that move. Now they have displaced us from most of our farms. Then the little place that we're now farming, it is where they want to graze their cows.
farms that have been destroyed in Queen alone, as last year, is enough to buy more than 100 cows. The one person that was killed on the cattle, they had destroyed the farm. He wanted going to see what was left. There he met his death. That day again, they came in the night and killed 6 people in a village down there. We call it Kakeng down there. The widows are here. Some of the widows are here. That evening, we were at home when the Fulani herdsman were pushing our husbands from the farm. So we now ran. They told us to go and pack our children and come to this area so that we come for rescue. So by that 8 to 9, we saw a drone in our area, and immediately that time we hear some shots. And that we don't know that it's our husband that they killed, 6 of them. They destroyed our farmland. Some, they will just go with their cows, put them inside the farm, and they will eat. So by now we don't have anything to eat. These are the things we are facing from Fulani. And the government slogan is, they don't know. We don't know what, instead of coming to the community to help the people, they are there at the main roads. But if anything happened to a cow, the government will be on our neck. We have never seen any government intervention since 2001. Cake of the country is being eaten by few people. And they don't want you to understand. They want you to fight while they take away the cake. In Nigeria, we don't have good governance. That's our problem. There should be sincerity from the government, because they have virtually all the powers to settle all these things. If anything, you see, the government doesn't stop it in 24 hours. The government has interest, because government is powerful. It can stop anything. 2 months, we are leaving our area, coming to sleep in another area. We have our beds there, but you can't sleep in our beds. We can come here lying on the floor with our children. The government did not give us any compensation. Tamin na kan tafiya zuwa gida. Na haɗu da su hanya sun bi sun tare ni hanya. Bayan haka sun sassare ni yanzu ido nan bana kallo kuma yanzu ban da karfin yin wani aiki yanzu ba. Kai wata biyu a asibiti. Kudin asibitin da kai wata biyu ne. Shin waye biya ma, gwamnati ne suka biya ko kuma kai ne? Ne na biya. Ahora mismo estamos en la escuela de Cuy, que es precisamente la escuela que fue atacada por los Fulani en 2023, un ataque que acabó con 2 profesores muertos, jóvenes, recién casados, y con el subdirector rajado con un machete que pudo sobrevivir gracias a que le encontraron. My name is Dandoro J. Gang, the principal of the school. The school has faced a lot of challenges, that's insecurity. ¿Qué es lo que ocurre? Que comentábamos Rubén y yo antes, que es que yo estoy mirando ahora, pastando, hay unas vacas que 100% pertenecen a los Fulani. ¿Cómo atacan los Fulani cada vez que atacan? Se vienen con el ganado, se refugian los atacantes entre las vacas y salen cuando ya están pegados a la zona de ataque, salen entre las vacas y el tiempo de reacción es escasísimo. We could not do anything than to surrender. I just a few minutes, there was sporadic shooting all over the school. We have to run helter-skelter. Unfortunately, they were able to kill one of my teachers with a wife. So my vice principal, they were able to stab him by the stomach and was taken to the hospital. Entonces, claro, comentaba Rubén el tema de la inseguridad que eso provoca, claro. Y no solo provoca inseguridad, sino que sí o sí tienes que aprender a convivir con esa tensión, con ese peligro inminente, porque a mí me pasa, al final yo veo el rebaño de vacas, sé que además esta escuela se atacó hace un par de años y te pones en alerta. A mí me ha pasado, me has ido a ver las vacas y de repente levantas las orejas. Bueno, perdona, una cosa, ayer hubo un ataque de vacas, ayer mataron a unas vacas y en teoría son los de este pueblo los que han matado a las vacas. Cuando matan vacas, la respuesta es que vienen a matar a gente. Entonces, claro, tenemos el ganado cerca, sabemos que hay un contexto de tensión. Cuando hemos llegado al pueblo, estaban los militares hablando con las milicias locales por toda la situación que está viendo ahora mismo. Government should do something about the schools.
The school is a government grant aided school. But for several months now we have not yet anything from the government. Pero además me ha parecido muy interesante que cuando entrevistamos aquí ellos hablan de las milicias fulani, digamos población civil de este grupo étnico armada. Pero donde yo quiero ir a parar es que también existen grupos armados cristianos. Exactamente, claro. Nadie se deja matar sin ofrecer resistencia, ¿no? Es una dinámica absolutamente lógica. ¿Qué es lo que ocurre? Que la diferencia de apoyos que tienen unas milicias y otras no es la misma. Es decir, según dicen aquí, los fulani están apoyados por Boko Haram, por el Estado Islámico, por grupos terroristas del norte que son internacionales. When there is attack, we see strange people. Fulanis, our Fulanis here don't have marks, don't have these tattoos. But when they come, we see people with tattoos and whatnot. They cannot speak Hausa, they cannot speak English. So we expect that any Fulani from Nigeria can speak Hausa. Yes. So if he cannot speak Hausa, it means he's not from Nigeria. There are sponsors. It could be inside the country, it could be outside the country. But then again, I don't know who are those people. Fulani, they have a chain. They are all over Africa. If something happened to Fulani in Nigeria, they sent to Volcano, they came into Africa. And they know the routes. Better than any other person. They can come and destroy and go out. Nobody will even know the route because they know the mountains. They know the road to follow and they know the map. Because they are villagers. You understand? So sometimes the government use them to do some other... You understand? Entonces, claro, llegas con un dron. ¿Quién les enseña a utilizar el dron? ¿Quién les ha dado ese dron? Ese dron todo indica que llega del norte. Todo indica que es donde utilizan los drones, los grupos terroristas. Sin embargo, ¿quién apoya a las milicias locales? El gobierno no les da armas, evidentemente. Son milicias con armas viejas, requisadas en alguna incursión y muy poco apoyo logístico. Dicho esto, hemos conocido esta realidad, la verdad de estas comunidades. Pero en toda esta historia hay otra verdad, la verdad contraria, que entre sí se niegan. Ahora mismo nos dirigimos hacia las comunidades fulani, esas mismas que podrían haber atacado hoy este pueblo o podrían hacerlo en los próximos días, porque ese es el modus operandi, venganza tras venganza. The school is for the community, it's part of the community. So if they want to displace these people, of course, it goes along with the school. Why are they shouting Allahu Akbar? Why are they bringing religion into it? They went to a mosque and slaughter everybody in the morning. So what will you say? Are they religious people? They are not. I just gave you an example. You come into a mosque and you said you are a Muslim. You are slaughtering me inside the mosque and you are saying Allahu Akbar. And then I will begin to wonder, what type of Muslim are you? I'm also praying, I'm a Muslim praying. I don't even see it as a religious clash. It is a devil versus religion. Because they don't leave anybody. They don't go there and announce. If they come into this village, they will not ask you, which religion do you belong to? Anyone they meet, they slaughter. Muslim, Christian. Whether whichever religion you belong to. No queremos que lo que vais a ver os lleve a una confusión, a un malentendido, porque claro, vamos a encontrarnos con fulanis, es decir, pastores, ganaderos, en poblados de agricultores, porque anteriormente han llegado y ya sea matando o desplazando a los agricultores que vivían ahí, se han quedado con sus casas, se han quedado con el pueblo. Exacto. Y luego lo de las matanzas de las vacas y responder matando a gente es una cosa bastante difícil de entender, ¿no? Porque si realmente tú quieres venganza porque han matado a tu sustento, que se puede entender que exista esa rabia, pues tú lo que puedes hacer es quemar los cultivos de los agricultores. Para mí eso es una violencia proporcional, ¿no? Sin embargo, cuando a ti te matan a tu forma de vida, que son las vacas, y respondes matando a personas, a seres humanos, claro, la desproporción es brutal, ¿no? Entonces, claro, ahí entra la guerra de conquista y entra pues, la tradición y demás. It's a very long history. One Friday, our neighbors start attacking the pastoralists without knowing what is happening. They start killing the pastoralists, killing their cattle, burning their houses. As for now,
all the crises have left the town today, villages where pastoralists are living. My name is Hassan Abubakar Bello. I was trained academically by the Birom people. They love me. They trained me since when I'm in primary school, right to the secondary school. So we are just surprised that people that love us, train us academically, just turn to be our enemies at once. Just because of one simple incident that happened in Jostown between the people, the Hausas and the Christians on Friday. We don't even know what happened. That is how it started. And since then, we remain marginalized, nothing from government. A pastoralist is being denied with any employment from the government. You cannot see any social amenities. You cannot see roads. You cannot see electricity. You cannot see potable water. You cannot see schools. You cannot see hospitals. Saboda haka shi ne muka ɗauka mu an maida mu ba mu da gata, tunda su suke da gata. Duk wani abun da suka ɗiba sai su zo su dinga amana, ko mun kai kuka wajen gwamnati, wajen security, sai dai a ce ku saurara, ku yi hakuri, ba a biyan mu, ba a taimake mu, ko yaran mu sun gasu nan sun gama makaranta, akwai wanda suka gama jami'a, akwai wanda suka gama NC, akwai wanda suka gama komai, ba gwamnati ba a ɗauke su a plateau. Suna yin wannan abun domin suna da gwamnati, suna da mu dai ba mu da komai. Birom sai suka dinga harba mana shanu. Daga nan sai suka dinga sa ma shanu magani, poison, suna sa mata poison haka. A Birsiti aka harbi guda uku an harba sun tashi guda 12 kenan. Sun san abin da yake faruwa ba sa biyan. Ne dai abin da na sani na ba su ba. The state government will not come out and condemn any incident that happened to a pastoralist. So the pastoralist is depending on all his livelihoods on those cows. They don't have any means of living now. Mu da gwamnatin nan da wanda ta shuɗe da wanda ta zo duk aikin ta ɗaya ne. Mu a gurin mu aikin ta ɗaya ne. Tuna tunanin gwamnatin su ne. The Plateau State government have recruited about 1,400 plus, so they can authorize them, they can equip them, they can weaponize them against we pastoralists. You talk about the Fulanis. The Fulanis are the ones who attack these villages. Yes. I would like to know if it's all of them or only some of them who attack. We will say all of them because nobody is exempted because they are living in the same place. And once we go for any negotiation, all of them go. So we assume all of them are involved. I don't think if you come to our communities, you will see something of that nature. They really know that we are not terrorists. So we don't know why this generalization that Fulanis are terrorists. Ba wani ramakon gayya da muke yi mu a matsayin mu na shugabanci mu ce wani ku je ku yi ramakon gayya. Sai dai cikin gari gaba daya ba a rasa mara kirki. Ai ba kowa ne zai sani. Mutum da zai tafi ko a ce da daddare ko da wani lokaci ka kana harkanka ina ka sani. Sai dai ka ji report an yi aikata wani abu. Cikin su akwai masu damuwa. Cikin ko ne akwai damuwa mutum. Do you think the religion is the reason of this? Religion is there, ethnicity is there, land succession is there. There are so many factors. The whole three are encompassed in one. Don haka ba wai magana land muke magana. Magana rikici ne wannan ba magana mu kwashe masu fili ba kwashe masu fili ba tsakani da Allah. Ko hanyar mota in ka ga mun shigo a nan sai dai mu gyara. Fulanis live in this community long before the Biroms even come to the community. So our message is please and please, how can we get peace? We are ready for peace. We are peacemakers. We really love that peace. A mí algunas cosas que no me han cuadrado mucho, o sea, las hemos ido apuntando aquí. Claro, cuando ellos dicen que son individuos sueltos, vale, eso tiene sentido cuando estamos hablando de un muerto, 2 muertos, pero es que estamos hablando de 25 años de ataques y de cientos o incluso miles de muertos. También a mí me sorprende que muchos, en diferentes ocasiones, por separado, nos hablan de que todo empezó un día concreto. Tienen un día concreto en la mezquita, algún ataque concreto que para ellos es la raíz de todo lo demás. Sí,
en teoría están hablando de cómo durante siglos y siglos y siglos han vivido aquí sin problema y de repente un día, ¡pum!, se lía todo, ¿no? Y no solo eso, porque también ellos dicen, este es nuestro pueblo desde antes. Entonces puede ser que ellos tuvieran los cattle camp, los campamentos de ganado, cerca de las casas. Pero esas casas son antiguas y además había algo que era nuevo, la mezquita. Porque todo desde hace décadas y la mezquita es nueva. Yo cuando vine aquí en 2023 es cuando la estaban construyendo. Son cosas como que no terminan de... O sea, yo pienso que la narrativa del genocidio cristiano está simplificada en el cinturón central. Estamos hablando de un problema con diferentes niveles, pero lo que parece que está bastante claro es que, aunque hay una respuesta a las agresiones de los pastores, y por lo tanto hay pastores muertos, por lo tanto no es un ataque unidireccional, sí que por lo que parece el agresor inicial es precisamente los pastores fulani. Lo que sí que es verdad que confluye todo el mundo es que el gobierno tiene una gran responsabilidad que no está asumiendo. For this thing not to escalate, the government has the power to come and say how many cows was killed, I will pay you. You, what did you lose? I will pay you. Please don't fight again. At that point, you are trying to nip the issue before it escalates. Entonces, claramente, lo que hay un problema cuando hablamos de tantos muertos, de tantas facciones enfrentadas, problema central, la autoridad estatal. No está, ni se la espera. Y ahí entra Trump. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop. I believe that Donald Trump is not coming to Nigeria just to bomb anyhow. He is coming to Nigeria to ensure that these people who are killing innocent people day in, day out, to make sure that they are eliminated. This is what Nigerians have been praying for. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about. Our leader not try for us. I'll be happy if Donald Trump come. Let him come. To thank President Trump for what he did for us during Christmas. I will pray he does more. Esta madrugada, Trump ha dado la orden de bombardear el noroeste del país para atacar, dice, campamentos del Estado Islámico. El presidente nigeriano, Bola Tinubu, dio el visto bueno. Lo que creíamos que era un conflicto, realmente son al menos dos conflictos. Tenemos por un lado el conflicto clásico por la tierra y por otro lado cada vez nos hablan más de hombres que vienen del norte, de fuera de Nigeria. Cuando de un lado y de otro mencionan lo mismo, algo quiere decir. Hay otro punto que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Me da la sensación a mí, tú sabes también más de esto, que la mayoría de cristianos que abogan por esa narrativa del genocidio cristiano, lo que quiere decir que el motivo es puramente religioso, exterminio de esas personas por su religión, no viven en los estados de las masacres, viven en el sur, en la ciudad. Y a ellos les interesa, por ejemplo, entre otras cosas, que Trump venga y que se alíe con su grupo étnico en concreto, por ejemplo, porque los cristianos con los que hablamos en este estado central, del cinturón central, no hablan de genocidio cristiano, hablan mucho más de la unidad y pacificación de cristianos y musulmanes de bien, acabar con los malos elementos que envenenan la sociedad. Aparte de que la mayoría están a favor de que Trump venga siempre y cuando sea para pacificar Nigeria, nos han comentado mucho que en 2014 el presidente Goodluck Jonathan ya solicitó a Estados Unidos que viniera aquí y que trajera tropas al terreno para combatir a las amenazas de seguridad nigerianas. All what Trump did was to go and pick that petition. He said, you better sit up and stop this thing. He's coming to bomb this thing, has sent fear into some of them, and they have run into neighboring countries, and we are beginning to have peace. Y además, a Trump le interesan los nigerianos, le importan los cristianos de Nigeria o de cualquier parte de África. Absolutamente no. ¿Qué le puede interesar? Los recursos. Pero oye, ¿y si indirectamente consigue que se ponga un poco las pilas el gobierno? It is only time now will now tell whether what he is saying really mean what he is saying, or what he's saying is different from his intention. Sabes que estos días he estado subiendo bastante contenido en Stories, en Instagram, también he estado comentando en Twitter, en X.
Y ayer se me ocurrió hacer una encuesta en ambas redes sociales. En Twitter, con más de 8.000 votos, hay un 74% de que sí hay genocidio cristiano. La pregunta era, ¿existe un genocidio cristiano en África? ¿Qué porcentaje crees que ha salido en Instagram? Yo diría que Instagram ha ganado el genocidio cristiano, pero por menos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Miles de votos, 90% de las votaciones han votado sí, 90%. ¿Puedo decir algo? La gente tiene que entender que el genocidio no es una palabra suelta. Tenemos que entender que cuando nos preguntan qué es un genocidio y qué no es un genocidio, tenemos que buscar la definición. No se trata de blanquear realidades, se trata de buscar el término adecuado por respeto a quienes lo sufren. Hay un tema del que no hemos hablado todavía, y ese tema son los Igbo. Los Igbo son aproximadamente 40 millones de personas en el mundo, la mayoría en Nigeria, y su territorio se ubica, vamos a decir, al sureste del país. Los Igbo son conocidos por algunos porque su rama secesionista, que pretende crear el Estado de Biafra, fue lo que originó la guerra de Biafra en los años 60 del siglo pasado. Después y durante la guerra de Biafra, la mayor diáspora Igbo se ubicó en Estados Unidos, concretamente en Texas, la mayor diáspora del mundo. Los Igbo son de tradición cristiana. Existe un temor real por parte de los Igbo a que esta invasión fulani baje hacia el sur y afecta a sus territorios. Por supuesto, existe un interés, y esto está reconocido por los propios Igbo, en debilitar al Estado nigeriano y debilitar a los gobernantes que son contrarios a este proyecto secesionista. Y tienen otro aliado, Israel. Existen imágenes de milicias Igbo secesionistas con banderas de Biafra, pero también con banderas israelíes. Por lo tanto, no podemos perder de foco cuando nos preguntamos por las motivaciones de Donald Trump, que son varias, pero una de ellas es esa presión que hacen los Igbo de, oye, tú me ayudas a mí a alcanzar mis objetivos políticos y yo a cambio pues te daré ese petróleo que teóricamente se encuentra en nuestro territorio o se encontraría en él. No nos creamos que esto se limita a Estados Unidos o se limita a las zonas en las que estamos visitando Nigeria, sino que esto es mucho más grande. Hoy estamos haciendo algo realmente especial que podría marcar el camino para la reunificación de estas etnias peleadas, estas etnias en conflicto en estas regiones de Nigeria. Estamos con la organización Yaba. Ellos se encargan de intentar buscar la reconciliación entre pastores y agricultores. Estamos con Jacob. Nice to meet you, Jacob. I'm Jacob Chojipwakim. Before 2001, there was this collaboration but after the 2001 crisis, there's this wrong narrative that have been passed that, oh, there has never been peace between the two groups. But we felt that if we bring in young people who are the future leaders, who can also influence the present, if they come together, hear the story that before the crisis, there was peace and there was collaboration, it means that there's a possibility that we can do something better. Power! Yo creo que el diálogo, sin duda, es algo inevitable, algo que tiene que pasar para conseguir mejorar esto, para conseguir una solución. Se incide mucho en la comunicación entre ellos, fuera de los encuentros, que en el día a día se comuniquen. Un paso positivo en la reconciliación, yo creo que hemos podido ver aquí, es que esta iglesia conquistada y transformada en mezquita hoy ha sido escenario de una oración cristiana, porque al terminar el encuentro ha rezado el pastor. Community Arrancho, Birom and Fulani, we are praying for the totally peace in this land in the name of Jesus. Eso me ha gustado porque son pequeñas semillas, que esto va a dar la paz, de aquí a mañana no. Pero son pequeñas semillas para el cambio que podría llegar años después. Después también el tema de lo que decíamos, la terminología, los medios locales, que nunca hablan, siempre es el gunman, un hombre armado. With guns, we say gunmen. If, for example, they use just machetes, we use bandits. So this is how we use, and this is how it's supposed to be used. If you call them terrorists, you're not wrong.
You call them extremists. You're not wrong. Bandits, you're not wrong, because they come from different angles. Pasa que, claro, cuando hablamos de gunmen sí que es cierto que normalmente suele ser más de un lado que del otro. Hombre, sin duda. Sí, lo hemos comentado. Entonces eso también puede dar pie a esa disconformidad. De todos modos, me estoy dando cuenta que cuando hemos llegado aquí hablábamos de cristianos o musulmanes a veces, hablábamos de pastores y agricultores, pero ahora estamos diciendo mucho Berom y Fulani, porque nos damos cuenta de que el pozo étnico, que no se habla tanto, se habla mucho de la tierra, mucho de la religión, tiene bastante más peso del que creíamos. No sale solo. Ahora mismo ya no estamos en el estado de Plateau. Nos hemos desplazado desde Jos por carretera principal hasta Makurdi, la capital del estado de Benue. ¿Qué diferencias existen entre un estado y otro? ¿Existe alguna? Sí, existe alguna. Vamos a ver, aparte de que no tenemos los mismos climas, y ya sabemos que cuando estamos hablando de agricultura y de ganadería, el clima afecta, los actores no son necesariamente los mismos. Es decir, aquí que teníamos principalmente a los Berom y a los Fulani, estando los Berom con los agricultores, los Fulani con los pastores. Aquí tenemos a los Fulani todavía, pero la etnia agricultora principal son los Tiv. The Tiv people are Christians and farmers, so they are all victims. So the Tiv man is the same man who is a Christian and who is a farmer. Y luego, mientras que aquí teníamos una operación militar en curso para combatir la inseguridad, aquí tenemos otra, lo cual creo que es bastante interesante porque no existe a nivel estatal una operación unificada para combatir el tema del pastoreo. Otra diferencia que vamos a tener estos días, principalmente hoy y mañana, es que vamos a estar trabajando con la ONU, más en concreto con UNHCR, con ACNUR, que es el brazo de la ONU que se encarga de ayudar, de combatir las crisis de refugiados y de desplazados. Entonces en Benue hay prácticamente 500.000 de desplazados. Es una barbaridad. Solo en Benue. Estamos ya en la sede de la ONU, vamos a ello. So mainly the main cause of conflict is between the herders and farmers, which have destroyed livelihood and causing massive displacement. The state has over 400,000 displaced population. Most of the displaced communities are living in camps, some are living in post communities, but of course with limited access to basic services such as shelter, water and food, amongst others. And of course there's urgent need for action. So UNHCR has been supporting and leading in enhancing peace and conflict resolution in the state. There are countless IDPs because they cannot go back to their ancestral homes because these people want to occupy the land and they've occupied. And so these people cannot go back to where they buried their parents, where their farmlands are, because these people want them out of the way so that they'll take the place. Nos encontramos en una comunidad llamada Yilwata, donde nos han explicado que desde 2011 ha habido 18 ataques, es decir, es una constante que esta localidad sea atacada. Pero en junio del año pasado, junio de 2025, se produjo una masacre sanguinaria en la que asesinaron a al menos 258 personas. Una de las peores masacres de la historia de Nigeria. At least 100 people were killed in Yelwata village. Armas de fuego y a machetazo limpio como salvajes, no tengo otra palabra. That day it was raining, so people could not stay outside. Everybody was trying to hide from the rain. And so when they came, they started shooting sporadically, and before you know, they enveloped the whole town. And from one house to another, down to that market square, burning houses, destroying homes, shooting anybody aside, macheting and butchering everybody. We could not identify the small children because they burned to ashes. But those that we were able to recover their corpses and identify them were 258. They used to catch
women who went to fetch water, sometimes firewood. They would catch them and go with them. Now we don't sit with our children. Our children are far, and we also we are here. There are some women that their husbands have been killed because of these crashes. So it affects us, we women. Nuestro trabajo es ser imparciales, es mostrar las dos versiones, las dos caras de esta historia, pero obviamente yo también veo, yo también interpreto, yo también siento según me están contando. Y esto es una masacre absoluta. Aquí estamos en casas destruidas, estamos caminando sobre crujidos de huesos humanos. Pues esto fue terrible. Bueno, de hecho aquí, donde estamos ahora mismo, mataron a 8 personas en este espacio que ahora está en ruinas. That were killed in the markets, they were not sleeping in their original homes. So they did the worst in the market, and people that were here were spared and they survived. Podemos perdernos discutiendo en los motivos religiosos, étnicos, pero está claro que hay un agresor y un pueblo agredido al mismo tiempo. Y claro, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, el ataque, estamos hablando de 5 horas de ataque en las que no vino nadie. O sea, a 30 o 40 metros está la carretera principal que lleva a Makurdi. Makurdi está a 40 minutos de aquí. Hay puestos de control ahí, hay puestos de control allá. Hemos visto a los policías allí que salieron como conejos cuando vinieron los fulani. Pero ¿cómo puede ser que el tiempo de respuesta sea de 5 horas? ¿Cuándo es el 18º ataque en esta localidad? Por supuesto, aquí tienen el discurso mucho más radical, estricto, o sea, mucho más... te hablan con mucha más seguridad de que esto sí es un genocidio. A section of the people are being annihilated. That is called genocide. And then we are killed in numbers. And these people come with the agenda to kill us and then establish their territories here. This genocide is being committed, 1, with Christians, 2, with an aim of land grabbing. These are the 2 major aims. They are butchering women, even pregnant women, killing babies, little children. The people want you to be completely out of the way, not to exist. For me, that is genocide. Entonces, por supuesto, aquí les preguntabas por Trump y dice que venga y lo bombardee todo. Everywhere that they see, they should bomb. He should do it because we want to rest. Why must that happen? Are we not human beings? Pues aquí es donde estamos viendo un discurso, sigue sin ser exclusivamente religioso, porque te hablan de land grabbing, de tomar tierras, te hablan de ese grito de que esto también es el estado de más al norte. They don't want to offend anybody. The truth is that these people are harbored in Nasarawa because we know that is where they come and that is where they run back to. Nasarawa is harboring the people that are coming to kill us. In Nasarawa state is just small and Benue is big, so they want to collect our land so that they will add to their state. Benue State Assembly enacted the law in 2017. It is called Open Grazing Prohibition and Ranches Establishment Law. We really love that law. They should stop open grazing. That law is only practiced in Benue State, and because Nasarawa State is not practiced, they will come into Benue State. Before you will know, they will still run back to Nasarawa State that now I am in Nasarawa State. You cannot accuse me. The government should adopt the national law of anti-open grazing prohibition law. You cannot take your own business to destroy other people's means of livelihood. So they should find a way to manage their animals. That is our problem with them. Está claro que no se puede hablar de solo religión. Aquí no hemos encontrado una sola persona en todo Nigeria que lo simplifique a solo la religión. Nadie, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Así que no hay ningún pretexto para que medios internacionales o presidentes internacionales, gente en España, en Europa, en el mundo, lo simplifique a la religión. Y yo ahora me voy a poner un poco político, porque yo llevo 6 años pateándome los 4 puntos cardinales de Nigeria
y he visto muchas cosas. Tenemos al delta del Níger, que por cierto también son cristianos, lo que pasa es que en este caso son cristianos matándose con cristianos, en una situación muy complicada. Tenemos el cinturón central, tenemos los cultos, que es como se conoce aquí las mafias, que operan principalmente de Abuya para abajo. Tenemos el terrorismo islámico en el norte. En el momento en el que desde el extranjero el dolor del nigeriano se simplifica a un grupo religioso que no acota a la totalidad del sufrimiento, no estamos haciendo ningún favor a nadie, porque cuando tú limitas tus acciones en favor de un grupo religioso y olvidas a todos los demás, o olvidas incluso a ese mismo grupo religioso en otras zonas como es el delta del Níger, no estás ayudando, estás obligando al gobierno nigeriano, cuyos recursos, las cosas como son, ya sea por corrupción, ya sea por otras razones, son muy limitados, a desplazar la mayoría de los recursos en una crisis concreta, mientras dejas desprotegido todo lo demás. Y eso es un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay ejército, pero hay bastante poco. ¿Por qué? Porque están en el norte. ¿Y por qué están en el norte? Porque es lo más mediático. Entonces la gente tiene que entender que cuando dicen, no, porque bueno, al menos damos voz a los nigerianos y bueno, ya mandarán ayuda y algo hará. No, es que las cosas no somos neandertales. Nosotros tenemos que hacer las cosas con cabeza, tenemos que hacer las cosas de forma ordenada y conociendo la realidad del terreno. Porque no es justo que el 90% de la población del estado de Borno son musulmanes, el 90% de las víctimas de Boko Haram son musulmanes, la mayoría de los secuestros masivos que ha habido en el norte son a niñas y a niños musulmanes, solo que se hizo famoso de las cristianas, y lo que nos llega a Europa, y es que yo os animo a todos a que os metáis en medios de comunicación nigerianos y que veáis los secuestros y que preguntáis a la inteligencia artificial, oye, ¿a cuántos niños musulmanes han secuestrado en Borno? Y veréis que una cosa es la información que llega, que es esta piedra, es la información que llega a España, y todo esto es Nigeria. Como periodista lo digo, que llevo muchos años cubriendo conflictos, informar adecuadamente salva vidas e informar de forma equivocada mata gente. Nos encontramos ahora mismo en una situación inverosímil. Básicamente cuando estábamos en este poblado de Yelewata, una de las personas de UNHCR, una de las mujeres, pues ponía un poco trabas. Esto no preguntéis, se supone que no podéis hablar con ningún militar, pero de repente ha llamado a los jefes de UNHCR porque hemos preguntado sobre el genocidio cristiano. ¿Y qué? So I have one question, please. From your... Is the opinion, okay? Yes. No, porque es que lo que ellos te han dicho no es ¿y qué pasa? La respuesta no te gusta y yo tendré que preguntar. Tendré que escuchar lo que los locales tienen que decirme. No, pero es que estáis con la ONU, entonces tenéis que acatar los protocolos y normas de la ONU. Yo no soy de la ONU. Además, le hemos hecho la misma pregunta con todas las comunidades que hemos estado, porque es una razón fundamental de estar aquí. Y ella nos intentaba interrumpir. Espera, que aguanta. Baja la cámara, pero no lo cortes. Bájala. Tell me. So the instructions that I have from Marie Joel Yes. are that because of the risk that is involved Okay. with the armament and No problem. we have to end the mission. Pues mira, ahora mismo nos acaba de decir que por seguridad tiene que parar la misión. Evidentemente verás tú que tiene de seguridad hacer una pregunta, ¿no? Mientras que los locales respondían, mientras que Iñaki les grababa, intentaba interrumpir la respuesta diciendo eso no es verdad. Yo le preguntaba por su opinión. ¿Qué opina él de lo que está pasando? ¿Qué tienes que decir tú? Yo he trabajado con UNHCR o con ACNUR cantidad de ocasiones en muchos países del mundo. Siempre me han abierto las puertas a poder filmar y visibilizar problemáticas de crisis de refugiados y de desplazados en muchos países del mundo. Pero por esta situación que se ha dado hoy, también tengo que decirlo, mañana íbamos a visitar los famosos comités de la paz que hay aquí en el estado de Benue. ¿Cuántos medios internacionales están viniendo aquí a cubrir esto de verdad sobre terreno? Nadie. De verdad. Nadie está viniendo. Y además, lo que más me molesta es que yo no creo que haya aquí un genocidio cristiano. No lo creo. Ahora bien, en el momento en el que Naciones Unidas te cierra el chiringo por preguntar eso, estás dando a entender que sí. Y la gente que lo vea dirá, ah, ¿ves? Sí que lo hay, porque Naciones Unidas está... Es pegarte tiros en el pie, que eso... Bueno, ya está, ya... En este momento lo que había era un altavoz al mundo, porque este documental pretende ser un altavoz al mundo, pues a las personas que nos quedaban por conocer hoy en día, sus historias... No se contará. De verdad, esto yo no me lo esperaba.
Vamos uniendo cabos en nuestras investigaciones. No señalo en absoluto a esta gente en concreto porque acabo de llegar y no les conozco de nada. Pero corroboran ciertas informaciones. Por ejemplo, estos Fulani vienen del estado de Nasarawa. Es decir, ese estado intermedio entre Plateau y Benue en el que ahí no hay ataques, pero que cuando atacan en Benue gritan «esto es Nasarawa». Muchos de ellos también tienen tatuajes y escarificaciones faciales, cosa que nos informaban también. Los que atacan van escarificados, van tatuados. No tienen por qué ser estas familias, pero sí que es indicativo de que por aquí pueden ir los tiros. Estamos encontrando cosas. Aquí encontramos otros indicativos bastante interesantes, porque en este punto están conviviendo dos etnias diferentes y se llevan bien, conviven a la perfección, eso nos cuentan. Pero claro, unos son los Fulani, ganaderos, son musulmanes, los otros son cristianos. Pero ¿qué pasa? No son agricultores, son pescadores. No necesitan tierras para cultivos, no tienen problema porque las vacas no se van a comer sus cultivos. Obviamente, esto no exime el motivo religioso de entre todos los motivos que forman parte, pero aquí por lo menos las dos religiones conviven bien, porque no está ese problema. We were Christians. This is our uncle. He's a Muslim. We didn't differentiate ourselves. We all mix together. We mix together. We live peaceably because you know your faith, I know my faith. We live together. Issue of religion, we don't have it. Presently now we are in fishing. Of course. When it comes to the rainy season, to farming, you see our people will become security of themselves. You have to stay till in the night. You have to wait, otherwise they will come and tamper with your farm and destroy the farm. So this is the problem we are facing. Our government have never wanted a send representative to this area to ask what is the problem between farmers and herders. Oh, no, because they say the thing is a genocide, Christian genocide. But if you look at it at times, become a political view. The government in Nigeria, the emphasis is on resources. So long as they have access to resources, they don't care about the citizen. The thing is so mixed because some come from the religious angle, some come from the political angle, and so you cannot say just one group. But the religious, political leaders, they are behind this. All is because of material things, materialism, and power. They attract money for the federal. That's the fact about it, money. There's two functions here. The function here was that we have Christian, we have Muslim. Like others are also a Muslim, like themselves, they are Christian. But when the two religions come together and unite, you will see there will be no problem in that particular destination. That is why you see the peace is reigning here. God created us as human beings, you understand? From different tribes and nations so that we can come together and work to understand each other, to grow in our values and our faith. The government has its role, but before government comes, people must agree to live in peace, because no matter the amount of efforts by any authority, people must first agree that they have to live in peace. Then government will now support them. When we have these two factors that I have just explained to you, we'll have peace. God is not two. God is one. It's only the intonation of the prayer that individual use his own, but we serve one God. I want to believe that these reconciliations should come together and see that evil force between them and see how do we do and attack this force. Cualquier periodista habituado a los conflictos debe realizar dos ejercicios de manera permanente: escuchar con humildad y cuestionarlo todo.
Estos días hemos escuchado a personas que viven una situación dramática y son estas emociones en carne viva las que puedan hacer que arrojen respuestas que deben cuestionarse o al menos volverse a formular. La respuesta que nos han dado los propios cristianos afectados es que sí y que no hay un genocidio cristiano en Nigeria. Con esta respuesta tan ambigua en la mano, nos dispusimos a cuestionarlo todo y creemos haber llegado a una conclusión. No hay un genocidio cristiano en Nigeria. Hay dolor y miseria, corrupción, malicia, masacres, agresores y agredidos. Aunque escribir en las redes sociales sea gratis, debemos entender que nuestras palabras tienen un impacto. No debemos juzgar o tomar conclusiones a la ligera o sin haber investigado en profundidad. Y mucho menos si eres un periodista de cualquier medio de comunicación, que mayor es la responsabilidad. No todo vale. En Occidente vivimos obsesionados con poner etiquetas a todo, como si darle un nombre a algo implicase directamente que lo entendemos. No nos damos cuenta que simplificando temas tan complicados como este, directamente estamos negando la realidad de muchas de las víctimas de esta violencia. Terroristas, bandidos, pastores, agresores, milicianos. Muchas palabras para referirse a lo mismo y a su vez una sola para referirse a muchas cosas distintas. El único lugar donde vimos lo que podía considerarse como una acción genocida fue en Yelewata, donde cientos fueron asesinados a sangre fría. Pero sería mentir si hablamos de que les asesinaron por ser cristianos. Lo hicieron para expulsarles de su tierra y tener el campo libre para pasear a sus ganados. Cualquiera que se oponga a ello, sea de la religión que sea, de la etnia que sea, corre el riesgo de caer bajo el machete. Pero la pregunta es, ¿por qué genocidio contra los cristianos? ¿Podría decirnos algo el hecho de que casi todos los cristianos asesinados sean justamente los cristianos agricultores? Genocidio, conquista de tierras, limpieza étnica. Pero que no sea un genocidio cristiano no hace que el dolor que hemos visto sea menor. Su dolor también es importante. Y quizás valdría la pena vivir en un mundo donde no importa que la víctima sea cristiana o no, nigeriana o no, negro o no. Hemos buscado como locos un término que atribuirle a este amasijo de vidas enfrentadas, tirando de la cadena de nuestro mundo de blancos, donde todo necesita un nombre, una definición, como si el mal no cambiase para seguir igual. No es un genocidio cristiano, pero tampoco es una guerra al uso. Es un caos, eso sí, pero parece un caos pensado. Un conflicto asimétrico por recursos con tintes identitarios es lo más próximo a la definición adecuada, con actos puntuales que pueden interpretarse como una limpieza étnica deleznable. Mi pregunta ahora es, ¿qué opináis vosotros después de ver este documental? Nigeria es realmente un país con una situación muy complicada. Lo mires al nivel que lo mires. Bueno, Rubén, ya has pisoteado Nigeria por primera vez. ¿Qué te pareció el país? Intenso y con una situación muy compleja. Compleja, desde luego, eso lo aprendimos, ¿verdad? De todos modos, el país es grande. Tenemos norte, tenemos sur. Ahí hay cositas que hacer, a lo mejor te interesa. En el sur, el delta del Níger, Lagos y sus mafias, ¿no? Delta del Níger, grupos armados, piratería, petróleo, que a mí me parece interesantísimo, temas medioambientales y lo que dices, en Lagos tenemos cultos, mafias de todo tipo y podemos hacer un pack ahí, un viaje al sur. Y el delta del Níger, además, muy conectado con España. España tiene bastante que ver ahí, la gente no lo sabe, nos tocará volver. Efectivamente, pero no digamos por qué. Volveremos.